Vamos a comenzar lentamente. Hola, buenas tardes, querida comunidad. Vamos a comenzar esta transmisión en vivo desde la cuenta Migración en Alemania. Mientras se conectan Roxana. Hola a todos. Muchísimas gracias por acompañarme en este live como un poco urgente al que convoqué para hablar de la gran novedad, ¿no? Esta reforma, esta reforma a la ley migratoria, perdón, esta reforma a la ley de nacionalidad, que estábamos recién en otro live en Alemania para Todos hablando de la reforma a la ley migratoria. Pero, a ver, partamos por ahí. La reforma a la ley de nacionalidad formaba parte originalmente del proyecto de ley de reforma a la ley migratoria, para que ustedes tengan un contexto histórico, digamos. La idea era, ya que Alemania tiene la problemática de la falta de personal cualificado, hacer de Alemania un país atractivo para la migración cualificada. Ese era el objetivo. Y para ese objetivo, este paquete normativo o este paquete de reforma legal completo incluía la reforma a la ley migratoria propiamente tal, con mayores visas, con mayor facilidad para poder venir a trabajar y convertir a Alemania en un país atractivo para la migración cualificada implicaba permitir la doble nacionalidad y reducir los plazos de la nacionalidad. ¿Por qué? Porque otros países de Europa, otros países industrializados que compiten con Alemania y que también quieren atraer el personal cualificado, sí permiten esta posibilidad de nacionalidad múltiple y de que las personas en menos tiempo puedan optar a la nacionalidad. Por lo tanto, estaba incluido en la normativa junto. Esto comenzó a discutirse en el Parlamento ya hace bastantes meses, yo les diría más de un año, y logró, al final estuvo tan discutido el paquete parlamentario, el paquete normativo, que se tuvo que dividir. Y para poder sacar pronto la ley migratoria, por la necesidad de personal cualificado, se tuvo que dividir y se dejó la ley migratoria en una parte y la ley de doble nacionalidad en otro proyecto de ley, que se demoró más, ¿no? Otro contexto y otro detalle interesante, antes de empezar a ver efectivamente qué se aprobó y cuál es la nueva normativa, es señalar que, a mi juicio, yo vengo siguiendo esta discusión hace meses. Les puedo mandar al que tenga interés por motivos histórico-políticos ya, porque ya es parte de la historia, las discusiones parlamentarias sobre esta normativa. La verdad, si les soy bien sincero, hay que tener estómago para escuchar algunas intervenciones parlamentarias sobre este tema, porque mucho prejuicio, mucho racismo. Yo quedé bastante desilusionada de varios parlamentarios. Los bloques que se oponían principalmente eran la AfD, por supuesto, y parte de la CDU. Y los argumentos partían de bastantes ideas prejuiciosas. Pero bueno, yo les puedo mandar al que tenga interés toda la información que requieran. Esto es información pública, está en la página web del Parlamento alemán, del Bundesrat y del Bundestag, porque fueron las dos cámaras se dio esta discusión. Y yo creo en lo personal que no es coincidencia que justo esta semana en que se hizo público la reunión en Potsdam de los funcionarios de la AfD con la CDU para armar el plan de reintegración famoso o de repatriación, que se haya podido aprobar en el Parlamento esta normativa. Fue, creo yo, una reacción política. Fue cientos de miles de personas que salieron a la calle a señalar que Alemania tenía que ser un país abierto a la migración, que Alemania no podía, que Alemania somos todos, que Alemania tiene que ser tolerante y que no hay cabida a la intolerancia.
Yo creo que por eso debilitó la posición política de los partidos que se oponían y la norma hoy la estamos celebrando, ¿no? Hoy es norma de la República. ¿Cuándo va a entrar en vigencia? La misma Gesetzentwurf entra en vigencia 3 meses después que se aprobó. O sea, se aprobó anteayer, 18-19 creo que fue, de enero, entra en vigencia el mismo 18 o 19 de abril, o sea, mediados de abril. ¿Qué es lo que va a cambiar? Los principales cambios son, primero que todo, se reduce el plazo. Los requisitos para obtener la nacionalidad no cambian tanto, lo que cambian son los tiempos principalmente. Uno, cambia el tiempo de residencia que uno quiere tener para poder optar a la nacionalidad de 8 años, que era el límite máximo de la ley actual, a 5 años. Eso ya es un cambio bastante importante. La ley antigua también establecía plazos menores. Hablamos de ley antigua, pero es la ley vigente, pero ustedes entenderán que en abril ya deja de tener vigencia. La ley antigua hablaba de plazos menores para personas, por ejemplo, con una buena historial o un excelente historial de integración, personas que hayan hecho estudios de posgrado en Alemania, y esas personas podían nacionalizarse en un plazo de 7 a 6 años. Esa era la reducción mínima. Y además, los casados con alemán o alemana, que tuviesen el idioma y otros requisitos, podían nacionalizarse en un plazo de 3 años, ¿no? Esa era la normativa antigua. La normativa nueva va a establecer 5 años regla general y 3 años en caso de casados con alemana o alemán, en caso de personas con buena integración, dentro de la cual también van a estar argumentos o formas de comprobación, como por ejemplo ser o aportar como voluntario en una asociación sin fines de lucro, cosa que no estaba en la normativa anterior. O sea, si alguno, por ejemplo, colabora, no necesariamente tiene que ser una institución social sin fines de lucro que ayude a personas en la calle, sino que, por ejemplo, un club deportivo es una asociación sin fines de lucro, una asociación cultural, y alguno de ustedes aporta yendo una vez por semana 1 hora de voluntariado a preparar a un club, a una agrupación de niños, por ejemplo, en fútbol. Si esa Verein, si esa organización sin fines de lucro te hace un certificado de que tú aportas como voluntario, ya eso te permite rebajar de los 5 años a los 3 años. Y las personas que tengan este tiempo tendrán que cumplir ciertos requisitos. Los requisitos tienden a ser los mismos a mi juicio. 1, muy buen nivel de alemán. El buen nivel de alemán está determinado por el B1. Ese es el nivel, ¿no? La ley utiliza cierto tipo de nomenclaturas. Cuando la ley habla de einfache Kenntnisse in deutscher Sprache, normalmente se refiere al A1. Cuando habla de ausreichende Kenntnisse in deutscher Sprache, se refiere a la 2. Y cuando dice gute Kenntnisse in deutscher Sprache, que es el término que ocupa la ley, se refiere normalmente al B1. También otra forma de comprobación del nivel de alemán es el curso de integración, ¿ya? Vamos a hablar un poco también del examen, o hablemoslo inmediatamente. El otro requisito que se exige, que se exigía en la normativa anterior también, era el aceptar expresamente el orden público y los principios legales de la Constitución alemana, ¿no? Dentro de esto estaba conocer el orden público y los principios legales de la Constitución alemana y aceptarlos. Entonces se exigía o un Einbürgerung-Test, ¿no? Que es esta prueba de nacionalización donde se establecen un universo de 300 preguntas y uno tenía que contestar 30 preguntas que eran 30 preguntas que eran nacionales y 3 que tenían que ver con mi land. Y una vez aprobado este examen, uno podía optar a la nacionalidad.
si la persona esto depende bastante del criterio del funcionario que a uno le toque cuando uno está exento o no de este examen. Hay funcionarios que consideraban que si uno tenía el test Leben in Deutschland, que es el test del curso de integración y del curso del Orientierungskurs, el curso de orientación, que no era necesario hacer el test de Einbürgerung. Hay otros funcionarios que sí hacían a las personas hacer los dos test, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo tenía una maestría en Derecho Alemán y me hicieron hacer el test igual. Y la ley dice que si uno tiene estudios de posgrado, no necesariamente tiene que hacer el test. O sea, esto depende bastante del criterio del funcionario que uno le toque, ¿ya? Mi marido, por ejemplo, tenía un doctorado, pero en ciencia política, y a él no le hicieron hacer el test, y yo tenía una maestría en Derecho Alemán y me hicieron hacer el test. Bueno, eso en cuanto a el tema del idioma, que veo que me están preguntando si va a ser el requisito el idioma. No se puede convertir uno en alemán sin hablar alemán. Esa es una norma que no se permitió excepciones. Y además tiene que ser requisito el tema de la aceptancia del orden público alemán. Sobre eso quiero aclarar un punto, porque he escuchado muchos Instagrams y algunas personas que hablan de que, ojo, se va a exigir que uno poco menos que tenga que jurarle lealtad al Estado de Israel. Ojo, chicos, no es tan así. Yo me estudié el proyecto de ley y lo único que incorpora o adiciona el proyecto de ley es que tengo que aceptar, tengo que declarar que acepto el orden público y la Constitución alemana. Y tengo que aclarar que acepto los principios constitucionales democráticos y del Estado de Derecho alemán, dentro de los cuales, dice tal cual, se entiende que acepto los derechos humanos en Alemania, rechazo cualquier tipo de ideología de odio, racismo, antidiscriminación y antisemitismo. Lo que quiere decir que acepto que en Alemania los judíos puedan vivir sin ningún problema. En ningún momento dice la ley que tengo que aceptar la existencia del Estado de Israel. Eso no está en el proyecto de ley que se aprobó, para que ustedes distingan entre, digamos, rumores y realidad. O sea, debo aceptar por escrito que considero que los judíos tienen derecho a vivir en Alemania, que el antisemitismo, el racismo o cualquier otra forma de ideología de odio van en contra de los derechos humanos y de la Constitución alemana. Esa es la frase textual. Sigamos. Esos son los requisitos. Para las preguntas que me vienen entrando, sí, es B1 el nivel, no C1, y es un nivel que tiene que ser aceptado, comprobado por examen y además por el test el test de Einbürgerung o del test de nacionalización, y en algunos casos voy a estar exento de dar ese test, ¿ya? La otra parte de la reforma que se aprobó se reduce este plazo de 5 años de residencia también para la nacionalidad automática de los niños, de los padres de niños nacidos en Alemania. Es decir, si un niño nace en Alemania y su padre extranjero, uno de los dos, lleva en Alemania ya viviendo y avecindado más de 5 años, la norma era 8, ese niño automáticamente se convierte en niño alemán. ¿Ya? Entonces ya hemos nombrado 2. 3. No, ojo. Aquí estamos viendo el tema de el Diego, lo que estás hablando. Ah, sí, maravillosa respuesta. Es que aunque uno no promueva... Sí, exactamente. Hay una pequeña, delgada línea roja entre ser crítico con lo que está pasando en Franja de Gaza, ser crítico con lo que está pasando, con lo que está haciendo el Estado de Israel, y otra cosa es ser antisemita. O sea, los judíos tienen derecho a vivir donde se les... Sobre todo, esta norma se
adjuntó principalmente por el hecho de que los nuevos alemanes, la idea es que hereden, estemos de acuerdo o no, la deuda histórica alemana con el pueblo judío, ¿no? Que era el hecho de que se les permita en Alemania vivir libremente y sin prejuicios y sin ataques y que el antisemitismo sea considerado como una especie de racismo. Entonces, eso es lo único que la norma contiene en cuanto a ese punto. El otro punto que es muy importante para nosotros, sobre todo, que es lo que más nos hace alegrarnos con esta reforma, no solamente la reducción de los 5 años, sino que se permita la doble nacionalidad. Que no se haga renunciar, o sea, deja de ser un requisito el tener que renunciar a mi nacionalidad de origen para poder aceptar la nacionalidad alemana, ¿no? Y esto es un punto clave y crean ustedes, fue lo que más costó que se aprobara en el Parlamento. Fue lo que más reticencia creó en los parlamentarios. Porque se decía que las personas que mantenían la doble nacionalidad tenían de alguna manera alguna especie de conflicto de lealtad entre la lealtad a su país de origen y la lealtad a su nuevo land, ¿no? Aquí hay un problema, creo yo, esa es mi visión, de no entender la multiculturalidad como algo positivo, no entender la multiculturalidad como un plus y como no un juego de suma cero, en el sentido que si yo soy multiculti y si yo considero que en mi caso, por ejemplo, Chile y Alemania son mis patrias, que le tengo que rendir lealtad a una o a la otra, no puedo serle fiel a las dos. Creo que eso es una visión muy miope. Por lo tanto, se permite que una persona que tiene una nacionalidad por jus sanguinis o que tiene una nacionalidad de origen pueda adquirir la alemana sin tener que renunciar a esta nacionalidad. Esto también, digámoslo tal cual, genera reciprocidad porque los alemanes, por ejemplo, si iban a Chile, en el caso de mi país, y vivían 10 años allá, tenían derecho a adquirir la nacionalidad chilena y no tenían que renunciar a la nacionalidad alemana. Ellos podían mantener sus dos nacionalidades y nadie les decía que tenían algún conflicto de intereses, ¿no? Por lo tanto, eso es un punto fundamental que es lo que más se aplaude en esta nueva normativa, que se permita la doble nacionalidad o las nacionalidades múltiples incluso. Existía algunas normas bilaterales entre Alemania y los demás países de la Unión Europea, entre Alemania y Estados Unidos, entre Alemania y Corea, entre Alemania y Israel, para permitir la múltiple nacionalidad, pero no con el resto de los países. Ahora va a ser general. Es decir, si yo, y esto es muy importante porque hay países de América Latina, por ejemplo Uruguay, por ejemplo Argentina, por ejemplo México. Tengo entendido que Costa Rica, aclárenmelo si hay algún costarricense en el foro, que son países que no permitían la renuncia a la nacionalidad, no permiten por su derecho interno. Es decir, si yo soy mexicano o mexicana y llevo 10 años viviendo en Alemania o 8 años viviendo en Alemania y yo optaba a la nacionalidad alemana porque ella hablaba el idioma, porque estaba bien integrado, por lo que sea, y optaba a la nacionalidad alemana, Alemania me pedía que yo renunciara a mi nacionalidad de origen. Yo firmaba la renuncia a mi nacionalidad, México me rechazaba la renuncia a la nacionalidad porque la nacionalidad mexicana es una nacionalidad irrenunciable y por lo tanto yo me quedaba con los dos pasaportes, ¿no? En el caso de Perú, Bolivia, Chile y un montón de otros países, el resto de los países, la regla general es que te aceptaban la renuncia a la nacionalidad. Por lo tanto, ahí viene una pregunta clave. Hoy, ¿qué va a pasar con todos aquellos, como mi caso, que ya renunciamos? ¿Viste? Ahí me dicen, sí, la nacionalidad costarricense es irrenunciable. ¿Qué va a pasar con todos aquellos que ya renunciamos a la nacionalidad? No, Colombia no. Ahí hay un detalle. Colombia es renunciable. Lo que pasa es que hay
apartado en la ley alemana que dice que si hay perjuicio en la renuncia, te permiten no renunciar. Y Colombia tiene normativas que establecen que tú pierdes tus cotizaciones previsionales. No puedes tener cotizaciones provisionales si no eres colombiano. Esa era la forma en que los colombianos podían mantener su nacionalidad. Pero no es que el Estado lo haga irrenunciable. Yo trabajé, cuando en Chile se estaba haciendo el proyecto de nueva constitución, trabajé con todas las comisiones, la comisión constituyente, la comisión, con todas para poder permitir que Chile hiciera la nacionalidad como un bien irrenunciable. No hubo manera. Pero ahora el objetivo es que nuestros países de origen permitan la recuperación abreviada de la nacionalidad. Yo estuve en Chile ahora, en el caso específico de los chilenos, estuve en Chile ahora en noviembre y tuve una reunión con el Ministerio de Relaciones Exteriores, con la DICOEX, planteé el punto y me señalaban que debiera haber una normativa de recuperación abreviada que no implicara que una persona tuviese que ir ni a la Corte Suprema, ni que tuviese que haber una ley especial para la recuperación de la nacionalidad. Porque en el fondo es retirar una renuncia, ¿no? Es retirar un acto voluntario. Eso ya no forma parte de la normativa alemana. Eso lo tenemos que ver con nuestros países de origen, el mecanismo de la recuperación. Lo otro que Alemania modifica es que Alemania te decía antiguamente, usted tiene que renunciar a su nacionalidad de origen y además existía la sanción si usted intenta recuperar su nacionalidad de origen, arriesga perder la nacionalidad alemana. Esa norma también se elimina con el nuevo proyecto de ley. Es decir, yo si intento hoy recuperar mi nacionalidad de origen, no arriesgo perder la nacionalidad alemana. Eso es una normativa importante para que ustedes sepan y puedan entrar en contacto directo con el Ministerio de Relaciones Exteriores de sus países de origen para poder recuperar de manera abreviada su nacionalidad de origen. Los otros puntos que se aprobaron en la ley, la generación de los Gastarbeiter o la generación de los Vertragsarbeiter, que era la generación que llegó después de la Segunda Guerra Mundial a trabajar a Alemania, esa generación va a optar a la nacionalidad sin necesidad de examen de alemán. Porque estamos hablando de personas que en este momento ya tienen más de 60 y tantos años, que reconstruyeron este país, o sea, hay una deuda histórica ahí, y esas personas no necesitan ni el curso de alemán, ni el curso de integración, ni el Einbürgerungstest, ni nada para poder recuperar o permitir su nacionalidad. Hay que considerar que estas personas llevan casi 40 años viviendo en Alemania, pero que por su convenio para poder venir implicaba que nunca iban a poder optar a la nacionalidad alemana. Ellos tenían que venir a trabajar y se iban, ¿no? Y como dijo no me acuerdo en este momento el nombre, pero un político histórico alemán dijo, invitamos trabajadores y llegaron familias, y llegaron personas, y echaron raíces, y tuvieron hijos. Y esa gente tenemos una deuda histórica con ellos, ¿no? Por lo tanto, esas personas que reconstruyeron este país van a poder optar en esta nueva normativa a recuperar o a por fin tener su nacionalidad, mantener su nacionalidad de origen. En muchos casos eran turcos, españoles incluso también. Hay muchos Gastarbeiter que era español, italianos. En general eran personas que se traían a trabajar y que se fueron quedando y se fueron quedando. Y ahora sus hijos y nietos están completamente incorporados a la sociedad. Y el otro punto que se discutió es el punto de el requisito del Lebensunterhalt. ¿A qué se refiere esto? Yo para poder optar a la nacionalidad alemana no solamente tengo que tener 5 años de residencia, alemán, idioma alemán, en el caso de 3 años para comprobar que yo tengo un excelente historial de integración, que soy voluntario en una asociación sin fines de lucro, que participo, etc., sino que además tengo que tener mi financiamiento de vida asegurado.
A eso se refiere el requisito del Lebensunterhalt. Que yo no esté que yo esté trabajando o generando mis propios ingresos que me permitan mantenerme bien a mí y a mi familia. Por lo tanto, personas que hacen mini job o personas que viven de la seguridad social del Estado alemán, personas que están recibiendo el Bürgergeld o la Hartz-IV, no pueden optar a la nacionalidad alemana. ¿Ya? Esto principalmente para los que utilizan el argumento de que los nuevos alemanes vienen aquí solamente a vivir de la seguridad social. No, los nuevos alemanes tienen que comprobar, si no, no pueden obtener la nacionalidad alemana, que son autónomos financieramente. Hay que aclarar que dentro de hay algunas ayudas que uno tiene derecho a recibir que no constituyen seguridad social del Estado. Por ejemplo, el Kindergeld. Si yo recibo Kindergeld, déjeme un segundo que tengo poca batería. Déjame ponerla ahí. Si yo recibo Kindergeld, perdón, ahí está. Estoy cargando mi batería. Si yo recibo Kindergeld, esa no es seguridad social del Estado. Toda persona que está trabajando en Alemania o que no está trabajando en Alemania, pero que vive en Alemania y que tiene hijos en Alemania, tiene derecho a recibir el Kindergeld, ¿no? Incluso los que ganan más. O sea, por poner un ejemplo, el gerente general de la Siemens recibe Kindergeld por sus hijos. Eso no es ayuda social del Estado. 2. El Arbeitslosengeld 1 o seguro de cesantía, el seguro de cesantía que uno paga. O sea, si una persona está trabajando, dentro de los descuentos obligatorios de su planilla de remuneración está este seguro de desempleo. Y si uno lo cobra, es un seguro que uno pagó, no es ayuda social del Estado. Por lo tanto, si yo estuve sin trabajo un año y en ese año recibí el Arbeitslosengeld 1 en que entrega la agencia de trabajo, la Agentur für Arbeit, yo puedo perfectamente, eso no me perjudica para optar a la nacionalidad. Pero eso sí, en el momento de solicitar la nacionalidad, yo ya tengo que haber dejado de percibir el Arbeitslosengeld 1, ¿no? Tengo que estar viviendo de manera autónoma. Otro punto importante que veo que me lo están preguntando, el tema de los cónyuges. A ver, vamos a distinguir. Si yo soy alemán y mi cónyuge es extranjero, mi cónyuge tiene derecho a recibir la nacionalidad en 3 años. Eso estaba en la ley antigua y está en la ley nueva. No cambia. Tengo que tener el curso alemán o el curso de integración. Y si yo como alemán mantengo a mi cónyuge, ese cónyuge no tiene que comprobar el Lebensunterhalt porque el Lebensunterhalt es familiar, ¿no? Entonces ahí no tenemos dudas al respecto. Si yo postulo como pareja a la nueva nacionalidad, o sea, tanto mi marido como yo, ambos somos extranjeros que llevamos en Alemania, y por ejemplo, yo en este momento estoy en una fase de cuidado maternal, por poner un ejemplo, y mi marido está ganando, o al revés, la mujer está ganando y el marido está al cargo de los hijos, y entre ambos, ya sea que uno trabaje o que ambos compartan, sustentan la familia, no se exige que de manera individual cada uno compruebe su financiamiento de vida, sino que tiene que ser un financiamiento de vida familiar, del grupo familiar. ¿Ya? Eso en cuanto a la pregunta del financiamiento de vida. Voy a leer un par de preguntas y yo creo que con eso ya terminamos para no eternizar, porque esas son principalmente las medidas. Dice, buenas noches Mónica, no sé si ya explicaste, pero el tiempo de los estudiantes. Importante, en la normativa antigua, el tiempo de una persona con visa de estudio no contaba al 100% para la nacionalidad, contaba la mitad. ¿Por qué? Porque se supone que una persona con visa de estudio no tiene permiso de trabajo. Ojo, pero
el tener estudios de posgrado en Alemania también me puede hacer reducir mis plazos. Entonces, de alguna manera yo puedo también acortar los plazos. Yo he visto varios casos de clientes que ya le dicen, bueno, usted hizo una maestría en Alemania. La maestría se lo voy a considerar como que usted es una persona bien integrada, porque la maestría fue en el idioma alemán, etcétera, pero por lo tanto le reduzco el plazo, pero el tiempo que duró la maestría se lo contabilizo a la mitad. En el fondo, no me suma ni me resta. Siempre me va a aportar el haber hecho un estudio de posgrado en Alemania, porque me hace entrar dentro de la cualificación de persona con una buena integración, ¿no? Entonces lo puedo reducir, pero el tiempo que duró mi maestría, propiamente tal, no me va a contar el 100% para la nacionalidad, ¿ya? No tiene que ver directamente con la normativa que se acaba de aprobar, pero en cuanto a la residencia permanente, recuerden que para la norma de la residencia permanente, ahí sí tiene que ser tiempo en que yo haya trabajado y pagado Rentenversicherung. ¿Ya? O sea, en el fondo, hoy en día es más complicado optar a la residencia permanente que optar a la nacionalidad. Es ridículo, pero es así, ¿no? Yo tengo muchos clientes que me preguntan, tengo la opción de optar, llevo, por ejemplo, soy un Blaue Carter, tengo trabajo, sí, algunos se ríen, pero es verdad. Tengo trabajo en Alemania, tengo un contrato indefinido, ya hablo alemán, hice estudios en Alemania, tengo la posibilidad de optar a la residencia permanente o a la nacionalidad. ¿Qué me conviene? Esa es la típica pregunta, ¿no? Va a depender. Hasta el momento yo les preguntaba, si no te importa renunciar a tu nacionalidad de origen, te va a convenir quedar. Si te importa, o sea, si es complicado para ti renunciar a tu nacionalidad de origen, te recomiendo la residencia permanente. Pero ahora, como eso ya no es condición, va a ser siempre más conveniente optar a la nacionalidad. Porque la nacionalidad alemana es una nacionalidad europea que me va a permitir viajar dentro de Europa, que me va a permitir trabajar dentro de Europa. Además, la residencia permanente, recuerden que por más permanente que sea, si yo me voy de Alemania por más de 6 meses y no pido permiso para ausentarme por más de 6 meses, igual la puedo perder. Por lo tanto, siempre va a ser más conveniente renunciar a la nacionalidad, perdón, tener la nacionalidad o pedir la nacionalidad. Y por último, con esto culminamos, los tiempos y el procedimiento para poder pedir la nueva nacionalidad con la nueva ley. Sigue siendo requisito solicitarla en el Einbürgerungsamt o el Amt encargado de la nacionalización. Eso va a depender en tu estado federado quién asuma esa tarea. Hay veces que lo hace la misma comuna, hay veces que se crea un Amt específico para el tema Einbürgerung, pero lo tienes que hacer en el órgano de Einbürgerung que te corresponda por tu código postal. Tiene que ser el órgano de la comuna y específicamente del código postal del Anmeldung. Y el plazo de demora es bastante largo. Uno de los desafíos que yo encuentro que va a traer esta nueva normativa es como mucha gente va a tener ahora el derecho a hacerlo en 5 años, se va a generar al principio una pequeña avalancha de personas que van a querer regularizar su situación, ¿no? Y los procedimientos ya son lentos. O sea, yo tengo clientes que ya llevan más de 10 años viviendo en Alemania, de los cuales ya llevan casi un año esperando cita para culminar su proceso de nacionalización. O sea, si ahora aumentamos, se estima que aproximadamente 2,5 millones de extranjeros estarían en condiciones hoy de solicitar la nacionalidad que, o sea, no hoy, sino que cuando entre en vigencia la ley, ahora en abril, que no lo podían hacer antes, 2,5 millones. Y no sé si el Estado va a aumentar la cantidad de funcionarios del Einbürgerungsamt. Entonces, ahí armarse de paciencia para lo que es la solicitud y la burocracia que esto va a implicar. Yo lo he dicho en muchos foros políticos y en muchos lugares que me han invitado. Alemania necesita personal cualificado, pero
el personal que más necesita Alemania es el personal en la administración pública. Alemania tiene tiempos muy largos de espera en extranjería, en el Einbürgerungsamt, en el Anmeldeamt, en todos estos departamentos de la administración pública que atienden este tipo de trámites. Son las listas de espera muy largas, es el tiempo muy largo, es mucha la demora. Así que ahí hay que armarse de paciencia. Pero en general es una muy buena noticia, no solamente porque los extranjeros vamos a poder en 5 años, incluso 3, pedir la nacionalidad alemana. Vamos a poder mantener nuestra nacionalidad de origen sin necesidad de renunciarla. Vamos a poder votar en Alemania, ser electos, participar políticamente, sino que además la sociedad alemana por fin nos valora como iguales. Eso es algo que yo lo considero muy simbólico, sobre todo con las actuales noticias de planes de remigración y estas acciones, ¿no? Estoy muy orgullosa también de la cantidad de gente que ha salido a las calles a manifestarse pacíficamente y a señalar que Alemania, la sociedad alemana es una sociedad tolerante, es una sociedad abierta donde la multiculturalidad es un valor y no es visto como algo sospechoso. Cualquier duda, cualquier consulta sobre la ley de nacionalización, sobre ley de migración, con mucho gusto en mis redes sociales. Mis plataformas son en Instagram, @migración en Alemania, en Facebook también Migración en Alemania y cualquier duda en mi página web www.migracionenalemania.com. Voy a dejar este video en Instagram, voy a dejar este video también en Facebook, lo pueden compartir. Los invito a estar atentos a las próximas noticias, a seguirme en mis redes sociales y nos vemos en el próximo live, que es el próximo viernes 25, donde vamos a hablar del tema de los reconocimientos de título junto a Mariane Vázquez. Así es que muchísimas gracias por acompañarme y nos vemos en un próximo live. Muchas gracias.